Bien, pues me da mucho gusto, la presenté al inicio de este programa, saludar a Cintia Menéndez, una gran científica, una gran y experimentada comunicadora en este sentido, que es el tema ambiental. Ella es coordinadora de Ciudades Sustentables. Cintia, muchas gracias, ¿cómo estás? Hola Carlos, no, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pero pues podría decir que me gustaría que la invitación fuera agradable, pero por las noticias, los mensajes, los reportes que hemos recibido de la Organización de las Naciones Unidas, parece que hay muy malas noticias, ¿no? Sí, lamentablemente sí, como bien saben, hace unos cuantos días se publicó este informe, ¿no? La actualización de un informe que se hizo en 2013 por medio del panel intergubernamental de expertos en cambio climático y efectivamente, ¿no? Las noticias pues son algo que ya en la comunidad conocíamos desde antes, pero que ahora ha sido más evidente, ¿no? Que es una situación alarmante a la que nos estamos enfrentando y que por lo tanto deberíamos de actuar como tal. A ver, explícanos, puntualízanos, qué es lo que está pasando, porque, a ver, había yo platicado con Inel Escobar, ahora contigo, pensábamos, teníamos la esperanza de que las cosas estuvieran solucionando, porque hoy vemos países enteros comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la fuerza eolítica, los mares, la vegetación, camiones eléctricos. Pensábamos que la situación se estaba, digamos, si no componiendo, controlando, pero parece que no es así. No, efectivamente, pues ya este análisis que hace el IPCC, por las siglas en inglés, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que muestra es que efectivamente la actividad humana ha tenido una incidencia importante en este cambio en el clima, ¿no? Hemos generado por medio de la quema de combustibles fósiles principalmente, pero también por muchas otras acciones como la deforestación, cambio de uso de suelo, etcétera. Y con esto pues hemos alterado la temperatura de nuestro planeta, ¿no? Y esto por supuesto trae muchas consecuencias que ya estamos viviendo, ¿no? Antes como que siempre veíamos hablando de calentamiento global hace unos años o cambio climático más recientemente, pues veíamos al osito polar y allá que se estaban derritiendo los polos y veíamos algo muy ajeno, ¿no? Sin embargo, ahora ya vemos que es algo a lo que nos estamos enfrentando todas las personas ya en muchas ciudades del mundo, ¿no? En muchas regiones. Y efectivamente, pues hay muchos países que ya están tomando acción en ese sentido, que ya están apuntando a lo que llamamos la descarbonización, ¿no? A que la economía ya no esté basada en combustibles fósiles. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Como recordarán, en el año 2015 se firmó el ya famoso Acuerdo de París, en donde 195 naciones se comprometieron a hacer frente a la crisis climática y de ahí se derivaron los que se conocen como los compromisos nacionalmente determinados. Y en estos cada país debe de decir cómo va a lograr o cuál va a ser su aportación a esas metas, ¿no? Que se firmaron de forma global. Ya todos los países presentaron estos compromisos y con el análisis que se ha hecho científicamente nos hemos dado cuenta que ni aún con lo que han presentado todos los países vamos a llegar a la meta que se había establecido, ¿no? Que es mantener el aumento de temperatura por debajo de 1.5 grados al final de siglo. Y este estudio que presentaron hace unos días el IPCC muestra que si seguimos con la trayectoria que tenemos actualmente, esa temperatura se va a alcanzar en el 2040, ¿no? Tenemos escasos 20 años para actuar, ¿no? No realmente toda pues, la visión de más largo plazo que teníamos antes, ¿no? Ahorita ya la temperatura ya aumentó casi 1.2 grados, entonces estamos en una situación crítica. Me pusiste a rebotar muchas ideas, anoté varias preguntas. A ver, vamos en orden porque sí está el Acuerdo de París en donde por fortuna Joe Biden ha corregido la torpeza del señor Trump. Ahí te preguntaría, ¿y México qué propone? Si estamos aquí quemando fósiles y carbón para energía, ¿qué propone México? Que vamos a ir desarrollando la idea, si me permite, Cintia, este comportamiento de falta de responsabilidad de todos nosotros, sobre todo quienes vivimos en zonas urbanas, porque vemos que no pasa nada. A lo mejor vemos que la lluvia está un poquito más intensa, que el calor es un poquito más drástico, pero realmente no nos importa qué está sucediendo ni participamos en la recomposición de esto. Pero antes de entrar a estos dos temas, al Acuerdo de París, a lo que propone México el daño que está haciendo México, déjame entrar contigo al debate necesario, recurrente, a lo mejor hasta cansado, pero a ver, Cintia, estamos viviendo una protesta natural cíclica del planeta o estamos nosotros los seres humanos provocando este cambio.
porque, bueno, hay un choque de ideas de los científicos en donde dicen, no, pues hagamos o no hagamos los humanos, está enojado el planeta y nos va a llevar a todos. Y otros dicen que no, que nosotros somos los que estamos alterando todo. ¿Dónde está el debate? Justamente este reporte, y cabe mencionar que este panel intergubernamental de expertos de cambio climático, como te decía al principio, viene derivado de Naciones Unidas y son más de 4,000 expertos y expertas en todo el mundo, científicos y científicas de varias universidades e instituciones a nivel global reconocidas por Naciones Unidas que se han dedicado a estudiar desde diferentes aristas el cambio climático, ¿no? Entonces, justamente este reporte que salió recientemente demuestra que efectivamente la actividad humana es la que ha afectado en manera significativa la temperatura global del planeta, ¿no? Y esto es muy evidente a partir de la era industrial, ¿no? En épocas preindustriales, pues se manifestaba otro ritmo del aumento de la temperatura, ¿no? A partir de que empezamos la quema de combustibles fósiles, hay un disparo claro, ¿no? Y esto ya no deja la menor duda de que pues la actividad humana ha intensificado esto. Y otro ejemplo muy claro que se muestra en este reporte es que tuvieron que regresar 125,000 años en la historia de la Tierra para encontrar temperaturas tan elevadas como las que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, Oye, sí, definitivamente no es algo cíclico que esté viviendo la Tierra, sino que sí está afectado por la actividad humana. pero ¿por qué estalla en este momento? Es decir, estoy pensando en la revolución industrial que se dio entre los 30 y 50, los 1930, 1950, en donde eran el uso del carbón, las chimeneas, los barcos de vapor, la quema de fósiles, y no pasaba esto que hoy entendemos. ¿Por qué apenas ahora que parece que estamos reaccionando? Porque son varios factores, ¿no? Obviamente el primero es lo que se acumula en la atmósfera, ¿no? Los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera, entonces esto va haciendo que pues el efecto sea cada vez mayor conforme se siguen emitiendo los gases, ¿no? Entonces, entre más gases se emiten, pues más se acumulan en la atmósfera y más se hace este efecto, ¿no? Que antes pues se conocía como el efecto invernadero, ¿no? Y por eso se llaman así los gases también, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales factores que han sido muchos años en los que se ha estado emitiendo este tipo de gases y compuestos a la atmósfera y hacen que la concentración sea mayor. Por otro lado, también pues la población es mucho más grande, ¿no? Entonces la actividad económica y humana ha incrementado de manera significativa desde las épocas preindustriales, ¿no? Entonces ahora con los casi 7,000 millones de habitantes que somos en el mundo y la actividad tan intensiva en carbono que tenemos prácticamente todos, ha hecho que esto pues se intensifique, ¿no? Entonces, aunque como bien dices, ya estamos empezando a poner freno en algunas partes, todavía no es suficiente para revertir todos los años anteriores que habíamos estado con esta intensidad tan alta de emisiones de gases de efecto invernadero. Oye, parecía que teníamos ya muy buenas noticias cuando nos anticiparon que ya se cerró el famoso hoyo de ozono. Ya estábamos controlando finalmente un daño que estábamos haciendo a la naturaleza. No alcanzamos a respirar, a aplaudir cuando otra vez nos dan un cubetazo de agua fría. Sí, definitivamente creo que el problema es que necesitamos hacer cambios más transformacionales, ¿no? No hacer solo parches. Y en este caso creo que queda muy bien el ejemplo, ¿no? Podemos hacer ese parche en la capa de ozono y pues controlar ese problema por ahora. Sin embargo, si no cambiamos, si no, pues lo que nosotros llamamos desacoplar la economía del carbono, no vamos a realmente ver un beneficio global y generalizado y sostenido en el tiempo sobre todo, ¿no? Hemos hecho algunos cambios que sí apuntan a reducir las emisiones y a mejorar pues la situación medioambiental. Sin embargo, tenemos que hacer una transformación completa, ¿no? En donde las economías y el desarrollo económico de todos los países no dependa del carbón, ¿no? De los combustibles fósiles. Tenemos que transformar completamente esa visión y también en muchos otros sentidos, ¿no? Esto ocurre también, por ejemplo, en el sector de residuos, en donde la generación de residuos es tremenda, ¿no? En todo el mundo y la mala gestión de los mismos bien tiene una gran aportación a los gases de efecto invernadero y a los compuestos también, ¿no? Que además afectan la calidad del aire y la salud de los ecosistemas y las personas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que pensar, replantear de una forma transformacional para de verdad ver ese cambio y lograr ese equilibrio con la naturaleza. Ahora, entendiendo que el tema es difícil, no sé si lo consideres grave, Cintia, pero
fue la entradita, porque ahorita vamos a una pausa y vamos a lo importante, porque lo voy a decir y lo voy a decir en serio, como hablamos en este programa, pero con todo respeto, Cintia, ustedes no son la imagen de estos hippies con mantas, con cartones que salían en San Francisco en los 60, 70. No, 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 ustedes tienen bases, tienen estudios, tienen análisis, tienen comprobaciones y no les hacen caso, o bueno, por lo menos el suficiente caso. Vamos a regresar con este tema que es muy importante para todos nosotros, sobre todo por el valor que ustedes como mexicanas tienen, la aportación que están haciendo al mundo. Esto va en serio, volvemos. Bien, regresamos con Cintia Menéndez. Cintia, a ver, antes de entrar a la responsabilidad de nosotros como mexicanos, platícanos qué es el Acuerdo de París, al que le dio la espalda Trump, al que participan muchas naciones, y cuál es el papel de nosotros, los mexicanos. Bueno, a ver, espérame, vamos a dividirlo. Hablamos al ratito de los mexicanos. ¿Cuál es el papel del gobierno de México? Porque el gobierno de México parece que está en contrapunta de la humanidad y de los mexicanos. Pero hablemos primero, ¿qué es el Acuerdo de París y qué participación en eso tiene el gobierno de México? Bueno, el Acuerdo de París es un acuerdo que se firmó en el marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en el 2015, en donde se realizan lo que se conocen como conferencias de las partes. Ya llevan varios años organizándose. En ese año se organizaba el evento número 15 y ahí fue donde se firmaron 195 naciones. Se dieron cuenta que ya estábamos ante una crisis climática y teníamos que jalar todos para el mismo lado, ¿no? Entonces, sí, el famoso Acuerdo de París lo que hizo fue que todos los países reconocieran la crisis que se estaba enfrentando por un lado y por otro lado se comprometieran a actuar de acuerdo a sus propias necesidades, a su propia situación económica y a su propia contribución al propio cambio climático, ¿no? Porque también y a la vulnerabilidad que presentan al mismo, porque por supuesto hay países que no contribuyen mucho a la generación de gases de efecto invernadero, pero son altamente vulnerables, ¿no? Entonces, digamos que fue ese marco en donde se permitió a las naciones hacer sus trajes a la medida, ¿no? Y poder aportar lo que le corresponde a cada nación para luchar contra el cambio climático. Y fue un acuerdo histórico en ese sentido que se ratificó en el 2016 y ahí a partir de eso todos los países tuvieron que presentar a qué se comprometían, ¿no? ¿Qué era lo que tenían que hacer para lograr la meta que se estableció en el Acuerdo de París, que en ese entonces se hablaba de muy por debajo de 2 grados centígrados el mantener el aumento global de la temperatura, ¿no? Entonces, después ahora con este nuevo informe vemos que tenemos que apuntar a 1.5 o las consecuencias serán catastróficas, ¿no? Entonces, en este acuerdo las naciones presentan... Dime. Esto que dices catastrófico, ¿estás hablando de qué temperatura? Porque me dices que el mundo ha crecido en promedio 1.5 grados y estamos mal. Sí. ¿Qué es catastrófico? Es decir, cuando nos estemos tatemando, es que estamos ¿cuántos grados arriba de lo de en este momento? Eso es muy buena pregunta y a veces suele ser pues muy controversial también, ¿no? Porque tú dices pues entre 1.5 grados y 2 grados, pues 0.5 grados no me hace ninguna diferencia y probablemente nosotros ni siquiera lo percibimos, ¿no? Es muy poca la diferencia, pero hay que recordar que estamos hablando de la temperatura global, ¿no? Estamos hablando de la temperatura promedio de todo el planeta. Entonces eso quiere decir que hay zonas en donde va a aumentar la temperatura hasta 4 o 5 grados, ¿no? Y estamos hablando de zonas como por ejemplo el África subsahariana, en donde ya de por sí las temperaturas son muy elevadas, ¿no? Entonces se vuelve prácticamente inviable la vida para muchos seres, incluyendo los seres humanos, ¿no? Entonces eso puede ser que sea, pues, muy remarcado en algunas regiones y en algunas otras tal vez no lo sintamos directamente como ese aumento como tal, pero sí las consecuencias del mismo, porque ¿qué pasa? Al aumentar la temperatura global del planeta, pues se empiezan los famosísimos deshielos, ¿no? Lo que ya hemos visto durante muchos años y eso hace que aumente el nivel medio del mar. Y eso, por supuesto, cambia toda la forma en la que se equilibra el planeta y toda la parte climática del mismo. Y eso hace que haya fenómenos meteorológicos mucho más extremos, ¿no? Entonces, bueno, cambia la salinización de los océanos. Cambia la acidificación, exactamente. Bueno, y por otro lado llueve mucho en inundaciones y por otro lado hay sequías. En fin, ¿no? Sí, sequías. Cambia todo, altera todo y efectivamente
pues puede haber esa diferencia entre 2 grados y 1.5 grados es notoria, ¿no? Ya hay este análisis también lo ha hecho el panel intergubernamental de expertos, en donde vemos que, por ejemplo, si logramos mantener el límite, no superamos ese umbral de 1.5 grados, pues vamos a hacer alrededor de vamos a enfrentar ondas de calor en las ciudades cada 5 años, pero si lo dejamos en 2 grados, lo vamos a hacer cada año, ¿no? Por ejemplo, las barreras de coral, que como saben brindan un servicio ecosistema súper importante, estamos hablando que si mantenemos la temperatura o ese umbral nos mantenemos en el 1.5, vamos a perder de todas formas entre el 70 y el 90% de las barreras de coral. Si nos vamos con los 2 grados, es muy probable que las perdamos al 100%. Entonces, Oye, esa Cintia, diferencia es notoria. casi 6 meses del año los canadienses, por ejemplo, viven bajo tierra por el intenso frío y las nevadas. La solución sería que construyéramos ya búnkers, en lugar de estar pensando en construir más segundos niveles y pistas aéreas, tendríamos que estar construyendo búnkers para tener almacenaje de alimentos, de agua, resguardo, sombra, aire acondicionado, o estamos perdiendo el tiempo. Pues podría ser, pero no sería una solución integral, como te decía, y sería como pues más bien tratar ahora sí de ver quién sobrevive y no me parece que sea la solución más adecuada. Sin embargo, sí tenemos que hablar justamente de esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, es atender las causas, qué es lo que está ocasionando este problema, ¿no? Y todo lo que eso significa, les llamamos las medidas de mitigación, el tratar de mitigar las fuentes que están emitiendo los gases de efecto invernadero, ¿no? Y entonces ahí es donde hablamos de energías renovables, donde hablamos de autos eléctricos, donde hablamos de todos estos temas, ¿no? De evitar la deforestación, etcétera. Y por otro lado también ya sabemos que el cambio es inminente y que de todas formas, como decíamos, pues este aumento de la temperatura se está dando ya y tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces tenemos que hacer esas medidas de adaptación. Entonces tenemos Oye, que ver cuál es la mejor forma que tenemos que adaptar a que nos desarrollamos, cultivamos, vivimos, crecemos nuestras ciudades, etcétera. dime con toda libertad, ¿y cómo? Si cuando se sientan los grandes sabios del mundo, los estrategas, los que están viendo el futuro, no los que acusan a los de atrás, los que ven el futuro, los que están buscando el espacio, los que quieren llegar a Marte, los que se internan en el fondo de los océanos, los que buscan la ingeniería genética para sobrevivir, para ser más poderosos como raza, cuando oyen a México que quieren quemar más carbón, ¿qué dicen? ¿Qué pasa? Es ahí, como te decía, cada país presenta sus compromisos nacionalmente determinados ante pues, Naciones Unidas, ¿no? En el marco del Acuerdo de París. Y justamente México presentó, estos se conocen como NDCs por las siglas en inglés, y presentó su NDC revisado en diciembre del 2020, ¿no? Y efectivamente, pues la política energética apunta mucho todavía a basarse en combustibles fósiles, incluso el carbón, ¿no? Entonces, pues se ha hecho el análisis del NDC de México y de todos los países que lo han presentado por varias organizaciones, ¿no? Como por ejemplo hay una que se llama Climate Action Tracker, y ellos miden que, pues, qué tan ambicioso es el compromiso de cada país. Y nosotros desde WWF también tenemos un análisis que le hemos llamado el NDC We Want o el NDC que queremos. Y efectivamente México pues no está en donde debería de estar, ¿no? No apunta a los niveles de ambición que necesitamos para cumplir el del 1.5. Estamos todavía muy lejos, es poco ambicioso el NDC de México, y eso es muy claro y evidente, y hay análisis científico de la comunidad global que lo ha analizado, como para todos los países que han presentado sus compromisos. Y pues lo que se busca ahora es que pues se fortalezca NDC, no solo con el compromiso del gobierno nacional, ¿no? Sino ver cómo todos los actores a nivel subnacional tenemos que contribuir para aumentar el nivel de ambición climática. Pero parece que ya estamos tarde los mexicanos, Cintia, para poder a veces evaluar hay que salir, hay que entender, hay que conocer otras geografías. Por ejemplo, en el mundo europeo, pues ya todos los transportes son eléctricos, el transporte público ya es eléctrico. Y si tú recorres los grandes terrenos agrícolas de Francia, de España, de Holanda, de Bélgica, ves que están sembrados de molinos de aire, de estos generadores de energía. Incluso en la noche, cuando está la oscuridad,
pues cada uno de estos aparatos tiene un foco LED para evitar pues, un accidente de helicóptero, de aeronave y demás, y ves un verdadero tejido palpadeante en todos los campos generando energía. Aquí no, porque se ven feos y matamos pájaros. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los mexicanos? Olvidemos del gobierno, de nosotros los mexicanos, porque seguimos, pues mira, no, realmente no estamos exigiéndole a nuestras autoridades lo que merecemos para sobrevivir, ya ni siquiera para vivir, para sobrevivir. ¿Qué mensaje darías para ya tener el mando moral para sacar adelante este problema? Claro, es un muy buen punto y como decía, ¿no? Por supuesto que cada gobierno tiene la responsabilidad, los gobiernos nacionales tienen gran responsabilidad y es con lo que se han pues comprometido en el Acuerdo de París, pero todos los demás a nivel subnacional también jugamos un rol importante, ¿no? Y tenemos que entender cuál es ese rol para poder también dimensionar cuál es nuestra responsabilidad y asumir lo que nos toca, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo diría los gobiernos subnacionales tienen también un rol muy importante que jugar, porque muchas de las acciones que se pueden lograr contra el cambio climático, y justo tú las mencionaste, son a nivel local, ¿no? El transporte es pues sin duda, una de las principales que en general está pues depende de los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces ahí hay mucha oportunidad de cambiar la visión y como te decía, pensar en algo transformacional, ¿no? No solamente hablar de vehículos eléctricos, porque si nuestra matriz energética sigue siendo a base de combustibles fósiles, no solucionas el problema de raíz, aunque sí tienes muchos beneficios, no lo estás solucionando de raíz, ¿no? Entonces tienes que pensar en algo transformacional y no solo hablar de vehículos, sino hablar de cómo mover a la gente y a las mercancías, ¿no? Entonces pensar fuera de la caja, ¿no? Y pensar en movilidad, la que se llama movilidad activa, ¿no? En ver cómo incentivas a la gente a que se mueva en bici, en transporte público, en ahora mucha de la movilidad que hay compartida, etcétera, ¿no? Ese es Sí. por el lado de los gobiernos subnacionales. Por el lado de las empresas, por supuesto que también tienen que asumir sus responsabilidades y hacer esa transición hacia energías renovables y asumir, entender cuál es su contribución a la agenda climática y entonces trabajar en ese sentido. Y nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas de a pie, pues también tenemos, como decías, por un lado que exigir al gobierno, a los gobiernos nacional y a los gobiernos subnacionales, pero también podemos hacer nuestro rol, ¿no? En cuestión energética, pues al alcance de muchos de nosotros está, por ejemplo, cambiar nuestro calentador de gas por un calentador solar, ¿no? Ya es una energía que está bastante accesible y que podemos sin duda pues buscar esa transición. En algunos casos todavía sigue siendo un poquito más cara la generación de energía eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas, pero también es algo que ya llega a estar accesible para hogares y para pequeños y medianos negocios, ¿no? Entonces también es algo que nosotros podemos hacer desde nuestros hogares, hacer esa transición energética, ¿no? Lo que se conoce como generación distribuida. También, por supuesto, nuestros hábitos de día a día son súper importantes, ¿no? Si yo te digo que uno de los más grandes contribuyentes a los gases de efecto invernadero es el desperdicio de alimentos, pues ahí también tenemos mucho que hacer, ¿no? La mayoría de nosotros pues sí tenemos acceso a alimentos todos los días y desperdiciamos alrededor de 1/3 de lo que llega a nuestros platos, ¿no? O a nuestra casa. Entonces ahí también tenemos una oportunidad grande en la forma en la que consumimos, ¿no? Evitar lo que se conoce como el fast fashion, ¿no? La moda rápida. Tenemos muchas oportunidades de hacer esto con nuestras acciones del día a día y sin duda al mostrar nosotros esa acción y esa responsabilidad también podemos exigir a nuestros gobiernos y a las empresas que lo hagan en la misma línea. Pues me felicito de la categoría, la clase, la estatura, el conocimiento, la información y la gallardía con que ustedes defienden lo suyo, que es lo nuestro, que es el medio ambiente. Cintia, muchísimas gracias por participar en este programa. Voy a mostrar ahorita a través de esta pantalla lo que un indígena, uno de los nuestros en Chiapas, está exhibiendo ante el mundo, que es la quema de gas en proporciones desmesuradas. En Chiapas están quemando zonas agrícolas, árboles, selvas y todo eso, porque abren las válvulas y como hay exceso de gas en este país, lo están quemando. Ahorita lo vamos a ver justamente, pero te agradezco mucho, Cintia, y estamos en contacto. Este canal, este servicio, este informativo es de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y muy bonita tarde. Gracias. Y bueno, vea usted lo que está ocurriendo ahí en Chiapas, es
motivo de preocupación de todo lo que nos ha dicho Cintia. Vea usted estas imágenes, voy a dejar un poco el audio para que escuche la preocupación de este joven, en donde les están quemando sus tierras por estos fogones, estos quemaderos de gas. Vea usted. Estoy pidiendo su amable apoyo humildemente para que se haga viral este video y llegue hasta los oídos de nuestro señor presidente, de los administradores, los nuevos administradores de Pemex, de las paraestatales. Como podrán escuchar, este ruido ensordecedor que retumba, que parece que es el mismito infierno, es debido a los desfogues que a diario, casi 3-4 veces por semana, están quemando aquí combustible. Y es un ruido ensordecedor que tiene a nuestra colonia contaminada, nuestras tierras contaminadas aquí en el Ejido El Carmen, municipio de Reforma, Chiapas. Es un desperdicio total. Y miren ustedes los señores que administradores aquí en Cactus Pemex, en Chiapas, en Cactus Chiapas. Todo este desperdicio de Pemex, de gas, de combustible, debería de depositarse, de aprovecharse. Si están haciendo libranza, allí están los tanques de almacenamiento para que no desperdicien todo este recurso tan preciable que algún día se nos va a acabar. Y para terminar, pues más que nada nos está afectando todo. Miren, aquí sobreviven unas cuantas vaquitas, unos cuantos chivitos, como le decimos por acá, comiendo pasturita, pero pues lamentablemente la contaminación es mucha. Miles de litros de combustible que se desperdician a diario. Miren nada más, son 2 quemadores que perjudican a nuestra comunidad. Miren las instalaciones cómo están, si podrían ver, miren. El calor, si ustedes se imaginan a cuántos grados llega en los tiempos de sequía, y ese calor que ahorita el viento está hacia allá, hasta la comunidad, que no está más de 1 kilómetro la comunidad, ese calor sofocante que quema. Así sobrevivimos aquí en la colonia del Carmen, y hay trabajo, pero las administraciones pasadas nunca han hecho nada. Se desvían los dineros, se quedan los proyectos en los escritorios. No me puedo acercar más porque ya el calor es insoportable. Pero miren las instalaciones de esto. ¿Ustedes creen que eso sea justo? Necesitamos quemadores ecológicos que no contaminen tanto. Miren el cielo cómo está de contaminado. Son más de 50 años que diario se quema combustible, diario esta flama, día y noche, día y noche. No es que queremos cambiar nuestra manera de pensar, no es que queremos reforestar. Yo quería reforestar aquí a los alrededores de estos quemadores. Miren cómo están las palmas todas quemadas y marchitas de la radiación de estos quemadores. Y nunca hemos podido hacer nada, se hacen oídos sordos. Nunca han sido escuchadas nuestras peticiones, y lamentablemente quien se lleva la peor parte son nuestros hijos, nuestra descendencia. Por eso mucho cáncer, muchas enfermedades de diferente tipo. Le pedimos por favor, señor presidente Andrés Manuel, que nos haga caso, que no se olvide de nosotros acá en el Ejido Reforma. Acá ni los apoyos para el campo, porque nada más unos cuantos lo reciben. Nada más todo se hace en pato, pero realmente no apoyan en nada. Mire usted los árboles cómo están quemados por la radiación, esta ceiba cómo está, mire, y aún así sobrevive. Quiero hacer algo por mi comunidad. Escuchen por favor todos los que puedan ver este video y apóyenme. Se los vamos a agradecer de todo corazón, Dios se los va a pagar. Bien, pues muchas gracias. Vamos a una pausa, esto va en serio. Regresamos.